Increíble descubrimiento, hidrográfico expone sorpresas ocultas en un pozo, revelando oro escondido que podría cambiar vidas. Manuel respiraba el aire fresco de la mañana en San Juanito, el pequeño pueblo donde había crecido entre campos de maíz y frijoles. A sus 32 años, la vida no le había dado tregua. Cada día, el sol caía con poder sobre sus espaldas mientras arrastraba su alma cansada. Pero había algo más en su corazón, un eco lejano, las historias de su abuelo. Él solía contarle sobre un antiguo pozo, un sitio olvidado donde, según aseguraba, se escondía un tesoro. El mismo oro que nuestros antepasados perdieron ante los terratenientes, decía, con la voz temblorosa de la emoción. Una tarde, cuando las nubes se asomaban en el horizonte, Manuel decidió hacer caso a las palabras del difunto abuelo y se dirigió hacia el pozo. Las hierbas y la tierra estaban cubiertas de un verde vibrante. Al asomarse, algo relució en el fondo, un destello que parecía llamar su nombre. Con el corazón acelerado, se arremangó y logró sacar un antiguo cofre. Su cuerpo temblaba de emoción al abrirlo, y lo que vio hizo que el aire se le cortara, lingotes de oro brillando, cada uno prometiendo un futuro diferente, un sueño. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Manuel no solo había encontrado oro, sino también documentos antiguos que contaban la historia de su familia y las injusticias que habían enfrentado en sus manos. La felicidad lo invadía, pero a la vez, sentía un peso inmenso sobre sus hombros. Cuando la noticia corrió por el pueblo, la esperanza brotó entre los vecinos, que soñaban con un futuro mejor. La ambición se mezclaba con la angustia. Su esposa Teresa podía imaginar a sus hijos estudiando, viviendo en una casa digna. Sin embargo, el eco de su abuelo lo seguía: no olvides tus raíces, Manuel. La familia y la comunidad son primero. La plaza comenzó a llenarse de gente, rostros expectantes y esperanzados en busca de respuestas. Algunos lo instaban a quedárselos, a ayudar a su familia, otros exigían que usara el oro para ayudar a todos. Las emociones estaban a flor de piel. La discusión se volvió un torbellino. ¿Era justo disfrutar del oro mientras sus vecinos luchaban por sobrevivir? Los murmullos de su madre resonaban en su mente, mientras recordaba las historias que su abuelo le contaba sobre el compañerismo y el sacrificio. Frente a todos, Manuel estaba en un cruce de caminos. Uno que llevaría a la ambición personal y a la vida que siempre soñó, otro, a la lucha por justicia y comunidad. El sol se ocultaba, creando un escenario dramático, lleno de sombras que representaban las decisiones que debía tomar. ¿Tomaría el camino fácil, o escucharía el llamado ancestral de su familia y la comunidad? Las miradas de todos se fijaron en él. El futuro de San Juanito podía cambiar por completo en un segundo. ¿Qué decidirá Manuel? La respuesta se dibuja en su mente. Manuel sintió que las miradas sobre él ardían como el sol que ya se despedía en el horizonte. La atmósfera vibraba con inquietud, cada susurro era un eco de esperanza o desesperación. A su lado, Teresa le tomaba la mano, presionándola suavemente, como si su apoyo fuera un bálsamo para su tormento interno. Es solo oro, pensó Manuel, aunque sabía que su valor no se limitaba a su brillo. Era la memoria de su abuelo, las lágrimas de su madre y la lucha de su comunidad. La plaza estaba repleta de caras conocidas, amigos y vecinos que habían compartido alegrías y tristezas. Mirada tras mirada, esperaban la decisión que podría cambiar la vida de todos. ¿Qué podía decir? Las palabras parecían atrapadas en su garganta. Por favor, Manuel. Suplicó un anciano desde la multitud, su voz temblando como si le costara salir a la superficie. Nos hemos esforzado tanto y nuestras tierras siguen secas.
¿no podrías ayudarnos? Manuel cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de su apellido y la historia de su linaje. La brisa arrastró consigo el murmullo de las hojas, como si la naturaleza misma lo llamara a actuar. El oro era tentador, mucho más de lo que había imaginado, pero la vida no se trataba solo de brillos y lujos. Era construcción y esfuerzo compartido, era siembra y cosecha en conjunto. Si este oro puede traer vida a nuestros campos, entonces no es solo mío, se dijo, sintiendo que su corazón latía con fervor. Poco a poco, las decisiones comenzaron a tomar forma en su mente. Podría usar una parte para nosotros, pero también tengo que ayudar. Podría construir un pozo, crear un proyecto que beneficie a todos, pensó. La idea empezó a cobrar vida, dándole fuerza. Pero había algo que todavía lo atormentaba. La avaricia de algunos en el pueblo podría desatar conflictos. Sabía que no todos estaban ahí para el bien de la comunidad. El silencio se volvió ensordecedor, todos esperaban ansiosos su resolución. El peso de sus palabras iba a ser monumental. Con la voz firme, más de lo que se sentía en su interior, dijo, lo que he encontrado, lo compartiremos. Usaremos este oro para crear un futuro juntos. Pero necesitamos hacerlo con respeto y unión. Un murmullo de aprobación empezó a surgir entre la gente. Las caras se iluminaron por momentos, mezclando gratitud y esperanzas renovadas. Sin embargo, no todos reaccionaron positivamente. Algunos al fondo comenzaron a murmurar, sus rostros ocultando el resentimiento. Manuel pudo sentir el aire volverse tenso. De pronto, una figura familiar apareció en la multitud. Era César, un antiguo amigo de la infancia, cuya mirada helada contrastaba con la cálida respuesta del resto. César siempre había tenido una gran ambición, su mirada anhelante del oro brillando más que cualquiera. ¿Realmente crees que se puede confiar en todos aquí? Preguntó con desdén. Hay quienes solo quieren llenarse los bolsillos. Manuel sintió que el corazón se le encogía. La sombra de la desconfianza y el conflicto acechaba, amenazando con destruir lo que acababa de construir. Cesó el murmullo de aprobación, y de repente, todo se volvió a concentrar en él, como si el pueblo esperara un nuevo liderazgo. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero también encontrando incertidumbre. ¿Qué haré ahora?, pensó, su corazón latiendo más rápido. Esa simple pregunta lo consumió, y el dilema estaba lejos de resolverse. Aún había un camino que había que recorrer, y sabía que no sería fácil. Se sintió una vez más en el cruce de caminos, buscando respuesta. La plaza se había transformado en un campo de batalla de emociones. Manuel sabía que su decisión no solo impactaría su vida, sino que también podría cambiar la estructura de su comunidad para siempre. Mientras el viento soplaba, cargado de presagios, una nueva pregunta se dibujaba en su mente. ¿Podría realmente unir a su pueblo y lidiar con las fuerzas que amenazaban con dividirlo? Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo había cambiado en un instante. Las palabras de César resonaban como un trueno en el aire. ¿Realmente crees que se puede confiar en todos aquí? La multitud se había silenciado. Los rostros antes esperanzados ahora planteaban nuevas dudas. Manuel buscó en sus recuerdos el apoyo que siempre había tenido, pero la traición de un amigo se sentía como una puñalada en el corazón. Teresa, susurró, mirándola a los ojos, buscando en su expresión el consuelo que necesitaba. Pero incluso ella mostraba una sombra de inquietud. Necesitamos ser claros, leales, dijo ella, su voz temblorosa. No puedes agradar a todos. Manuel sabía que su intención había sido noble, pero César había abierto una caja de Pandora. Las viejas rivalidades, los secretos escondidos, la avaricia que llamaba a la puerta de cada corazón. No podemos permitir que el miedo nuble nuestro juicio, exclamó. El tono de su voz se elevó, buscando tomar el control de la situación. Este pueblo ha sobrevivido guerras, sequías y pérdidas. No podemos dejarnos dividir por la ambición de algunos. Pero su discurso fue opacado por los murmullos de la multitud. Algunos empezaron a respaldar a César,
enfatizando la preocupación por compartir el oro con aquellos que solo deseaban engordar sus bolsillos. La confusión reinó por un momento, y Manuel sintió que el aire se volvía espeso y difícil de respirar. En un intento de recuperar la confianza, levantó su mano, pidiendo silencio. Si compartimos este oro, es también para construir la unidad. No todo el mundo elogiará la decisión, pero conozco sus rostros, su historia. Juntos, hemos combatido la adversidad. ¿No sería ese el tesoro más grande? Las cabezas comenzaron a asentir, pero Manuel entendía que las palabras solas no bastaban. Tenía que demostrar que su plan era viable. Se llevó la mano al pecho y sintió el latido acelerado de su corazón. En ese momento, su mente se iluminó con una idea. Voy a invitar a las familias a sentarse a la mesa. Realizaremos una asamblea. Cada uno tendrá voz en esta decisión, y juntos diseñaremos un plan justo. Un rugido de aprobaciones comenzó a crecer, aunque la mirada intensa de César continuaba amenazando en el fondo. Mañana por la mañana, aquí, en esta plaza, nos reuniremos. Allí discutiremos cómo vamos a distribuir este oro y asegurar un futuro próspero para todos, concluyó Manuel, sintiendo que ese compromiso podría ser su salvación. Las miradas en la plaza comenzaban a transformarse de duda a decisión. La esperanza se asomaba, a pesar de las sombras. Pero el camino seguía lleno de obstáculos. En la distancia, César permanecía quieto, sus ojos centelleantes de un deseo oscuro e inquebrantable. Al final del día, ya en casa, Manuel no pudo cerrar los ojos. De repente, un golpe sordo, un sonido anárquico interrumpió la calma de la noche. Fue un ruido familiar, como una puerta que se abre de golpe, seguido de murmullos de voces elevadas. Manuel sintió que su estómago se encogía, el peso de la incertidumbre se hacía inmenso. ¿Qué está pasando?, se preguntó mientras se dirigía hacia el sonido, la inquietud apoderándose de él. Las respuestas que buscaba parecían lejos, pero había algo que le decía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La noche le prometía revelar secretos que hasta ese momento se habían mantenido ocultos. ¿Qué encontraría al otro lado de esa puerta que estaba a punto de abrir? Manuel avanzó a paso firme hacia la puerta. Su corazón latía desbocado, como si quisiera advertirle que detrás de esa entrada se encontraba más que simple caos, había una verdad esperando a ser descubierta. El eco de sus pasos resonaba en el silencio de la noche, mientras el frío lo envolvía y lo empujaba hacia un destino incierto. Al abrir la puerta de golpe, una ráfaga de aire fresco lo recibió, y los murmullos se intensificaron. Allí, en el centro de su patio, un grupo de hombres y mujeres se agolpaba, con expresiones que iban desde la preocupación hasta la curiosidad. Entre ellos, Teresa, con su rostro pálido, se apresuró a acercarse. Manuel, mira, dijo, señalando hacia el viejo pozo de la familia. Sus ojos estaban llenos de temor y excitación. Manuel se acercó rápidamente, acercándose al borde. Lo que vio lo dejó paralizado, despejados por las luces de las antorchas, brillantes destellos dorados emergían del agua oscura del pozo. «¡Es oro!», exclamó un hombre desde la multitud. La noticia se regó como pólvora y los murmullos aumentaron, llenando el aire con una mezcla de asombro y avaricia. Manuel, sintiendo que su mente se aceleraba, recordó las palabras de César y el peligro que ese descubrimiento podría acarrear. «Esperen. No se precipiten», gritó, intentando calmar a la multitud. «No podemos dejarnos llevar por la codicia. Primero debemos saber si de verdad es lo que creemos». La voz de Manuel sonaba fuerte, pero en su interior dudaba. El oro, ese brillante metal, podía ser su salvación, pero también la perdición de su gente. Los murmullos se hicieron más intensos. Algunos comenzaron a pensar en cómo podrían utilizar el oro. Podríamos construir escuelas. Mejorar nuestras casas, dijo una mujer de ojos chispeantes, ya soñando con un futuro mejor. Pero otros, con miradas más calculadoras, comenzaron a hablar en tono bajo sobre cómo podrían aprovecharse y negociar. El corazón de Manuel se apretó al escuchar sus comentarios. Debemos ser cautelosos.
No podemos permitir que esto nos divida. Recuerden lo que dijo César, insistió, tratando de mantener la calma entre la creciente tensión. Era como si el oro estuviera empezando a crear una grieta entre ellos. Teresa se acercó más, colocando una mano en su brazo. Pero Manuel, si esto es cierto, podríamos transformar nuestras vidas. No podemos ignorar la oportunidad. Ella reflejaba el deseo de muchos, la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, la sombra de César no se alejaba. Manuel sintió su presencia acechante, como si esperara el momento justo para sacar provecho de la situación. Mañana se celebrará la asamblea, recordó, debemos discutir cómo se usará, con el aporte de todos. Su mirada se endureció. Este no es solo nuestro oro. Es de nuestra comunidad. Manuel se dio vuelta, mirando a los rostros que lo rodeaban. ¿Sería capaz de guiarlos en esta nueva tormenta? ¿O el oro se convertiría en su perdición? La incertidumbre se reflejó en sus ojos, mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, cada uno con sus propias ideas sobre lo que podían hacer con aquel descubrimiento. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo, Manuel se sentó en el borde del pozo. El rayo del sol del amanecer traería consigo una nueva jornada, pero también el peligro de lo desconocido. Tenía que encontrar una forma de unir a su pueblo y evitar que la avaricia los destruyera. De repente, un sonido proveniente de las sombras le hizo erguirse. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz resonando en el silencio de la noche. Desde la oscuridad, una figura emergió, el rostro medio oculto por la capucha. Lo que busquen no está en el oro, murmuró. Y así, con el miedo y la curiosidad pisándose los talones, Manuel se dio cuenta de que la historia apenas comenzaba. ¿Qué sabía esa figura oscura que podría cambiarlo todo? Manuel contuvo la respiración, los latidos de su corazón sonando como un tambor en su pecho. La figura oscura, apenas iluminada por las antorchas temblorosas, parecía tener un poder extraño, como si el aire a su alrededor se volviera más denso. Se le erizaron los pelos de la nuca, la adrenalina burbujeando en sus venas. ¿Quién eres?, preguntó, su voz más firme esta vez, intentando manifestar autoridad frente a aquella enigmática presencia. La figura levantó la cabeza, dejando ver una parte de su rostro, marcado por cicatrices y ojos que brillaban como dos brasas encendidas. Soy solo un mensajero. No deben dejar que la codicia los ciegue, dijo con tono grave, casi un susurro, pero resonando con fuerza en su interior, mientras las palabras de aquel extraño flotaban por el aire. Manuel sintió que las miradas de la multitud regresaban a ellos, curiosos ante la escena. La tensión era palpable. Muchos de sus vecinos se agolpaban, intentando escuchar lo que sucedía. Se sentía atrapado entre el deseo de proteger su comunidad y el deseo de conocer más sobre esa figura. ¿Qué quieres decir con que no debemos dejarnos cegar?, indagó Teresa, acercándose un poco más. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Las cosas no son siempre lo que parecen, respondió el misterioso personaje, mirando hacia el pozo. Lo que brilla en la oscuridad a veces es solo un espejismo. Este oro, si es que realmente lo es, podría traer no solo riquezas, sino un grave peligro. Las palabras resonaron en el aire con eco. Manuel sintió un profundo escalofrío. ¿Qué tipo de peligro?, preguntó, acercándose más, deseoso de desentrañar el misterio detrás de aquel encuentro. Identidades ocultas, viejas deudas y traiciones. El oro puede dividir y destruir, no solo por su valor, sino por lo que despierta en los corazones humanos, respondió la figura, mirando fijamente a Manuel. Aquellos que solo ven prosperidad pueden perder más que lo que obtienen. Los murmullos de la multitud se intensificaron, llenando la noche de una creciente inquietud. Cada rostro ahora mostraba dudas y sueños por igual. Manuel levantó un dedo, intentando atraer su atención. Silencio, gritó, y el ruido se detuvo abruptamente. Escuchen, no podemos ignorar estas advertencias. Tal vez haya más en juego que solo el oro. Podemos tocar la fortuna,
pero también arriesgarnos a perderlo todo. ¿Y qué propones, Manuel? Preguntó un hombre en la primera fila, su voz cargada de escepticismo. ¿Dejaremos el oro ahí esperando simplemente? Debemos tomar decisiones informadas, respondió, dispuesto a dar la batalla por el entendimiento. Mañana, en la asamblea, discutiremos en profundidad. Asumamos este desafío juntos, sin ceder al miedo ni a la codicia. Necesitamos unirnos, más que nunca. Al ver el reflejo de su pasión en los ojos de Teresa, sintió que algo en ella lo empujaba a seguir adelante. Pero no obstante, el misterioso mensajero no se movía del lugar. Manuel pudo notar que sus ojos estaban fijos en el pozo, como si una batalla interna se librara en su mente. Recuerden, murmuró antes de dar un paso atrás y desvanecerse en la oscuridad, lo que buscan no siempre es lo que necesitan. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y en la incertidumbre sobre lo que significaba esa advertencia, Manuel sintió el peso del futuro aplastándole el pecho. Había más en juego de lo que imaginaba, y el oro podría ser solamente la superficie de algo mucho más profundo y oscuro. Mientras se alejaba del pozo, las palabras del desconocido resonaban en su mente. ¿Realmente estaban preparados para lo que les esperaba el día siguiente? Justo cuando iba a entrar de nuevo en la casa, un grito desgarrador retumbó en la noche: el oro ha desaparecido. La inquietud de Manuel creció al instante. ¿Qué significaba esto? ¿Había algo más en juego del que ni siquiera se había percatado? Sin más, salió corriendo hacia el pozo, su mente girando hasta perderse en la oscuridad de la incertidumbre. Manuel llegó al pozo con el corazón disparado y los pensamientos en caos. Las antorchas parpadeaban a su alrededor, y la atmósfera se sentía tensa, cargada de anticipación y miedo. La multitud se había agolpado, sus rostros reflejaban incredulidad mientras buscaban respuestas en todos los rincones. «No hay oro», gritó un joven con expresión atónita. El pozo está vacío, solo piedras. Un murmullo de descontento se extendió como fuego entre la gente. Las ilusiones de riqueza se caían ante la realidad, como un castillo de naipes derribado por el viento. Manuel sintió un nudo en el estómago. Las advertencias del mensajero resonaban en su mente y, por primera vez, empezó a cuestionarse la validez de los rumores sobre el oro. ¿Dónde está el oro?, preguntó otra voz, esta vez un anciano que había visto muchas cosas a lo largo de su vida. Esa era nuestra oportunidad. ¿Cómo puede desaparecer así? Manuel avanzó entre la multitud, sintiéndose cada vez más pequeño. La desesperación de sus vecinos lo abrumaba. La tensión, aquella mezcla de miedo y anhelo, le hacía preguntarse si habían fallado en valorar lo que realmente importaba. Vamos, todos, cálmense, trató de ser la voz de la razón. No podemos dejar que el pánico nos consuma. Fue solo un rumor. Debemos seguir adelante, pero sus palabras no parecían calar. De hecho, solo hicieron que algunos se sintieran más frustrados, más inquietos. La riqueza se nos escapó, exclamó una mujer, con lágrimas en los ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Manuel se detuvo y miró a Teresa, que estaba entre la multitud, su rostro reflejaba la desesperación de todos. Esto no puede ser, murmuró. Este mensaje sería una advertencia sobre el oro o sobre la codicia misma. Sin embargo, el joven frente a él, visiblemente afectado, gritó: si el oro no está, tal vez la figura misteriosa lo haya llevado. ¿Quién es este mensajero? Necesitamos respuestas. En ese instante, Manuel sintió que el caos a su alrededor empezaba a formarse en algo tangible y peligroso. Quizás debe haber un sentido detrás de esto, empezó a murmurar, contemplando las palabras del extraño. Mientras la conversación crecía, una sombra más oscura se deslizó entre los rostros de la multitud. Una figura conocida se acercaba, sus pasos resueltos. Era la madre de Manuel, quien había estado enferma en casa durante semanas. Su mirada cargaba una profunda pena. Manuel, la gente necesita dirección, necesita fe. No en el oro, sino en ellos mismos. Las palabras de su madre golpearon su corazón. Quizás eso es lo que realmente debemos buscar.
No se trata de oro, sino de nosotros, de lo que somos como comunidad. Con una chispa de inspiración, decidió hablar de nuevo. Entonces, en vez de aferrarnos al oro perdido, debemos buscar qué nos une. Si lo que hay en nuestro interior es más valioso que cualquier tesoro oculto, podríamos construir algo mejor. Quedémonos juntos, hablemos de nuestros miedos y expectativas. Las miradas empezaron a cambiar. La desesperación se transformaba lentamente en murmuros de reflexión. Las gentes empezaron a darse cuenta de que el verdadero tesoro podría no ser material, pero antes de que pudieran establecer un plan, un grito cortó el aire de nuevo. Miren, hay algo más en el fondo del pozo. Sin pensarlo dos veces, Manuel se acercó al borde para ver mejor, el pulso de su corazón resonando fuerte en sus oídos. ¿Acaso había esperanza oculta en esa profundidad? En su interior crecía la inquietud, esa figura ya había advertido la llegada de perturbaciones. ¿Qué más podría estar aguardando en las sombras, esperando a que abrieran esa puerta a lo desconocido? Mientras la multitud se presionaba cerca del pozo, Manuel sintió que su destino estaba atado a lo que encontrarían en el fondo. ¿Sería oro, otra ilusión, o algo más? Su corazón se detuvo un momento, anticipando la verdad que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Manuel se asomó al borde del pozo, su corazón latiendo con fuerza mientras la oscuridad parecía engullir todo a su alrededor. Una mezcla de miedo y esperanza se entrelazaba en su pecho. Los murmullos de la multitud se ahogaban en el eco de sus propios pensamientos. ¿Qué podría haber allí abajo? Se preguntó. Las antorchas temblaban, proyectando sombras danzantes que creaban ilusiones en sus miedos. El joven volvió a concentrarse en el fondo del pozo. Un brillo distintivo se reflejaba entre las piedras, era casi como un faro atrayéndolo hacia la incertidumbre. «Trae una cuerda», gritó alguien detrás de él. Manuel se giró, sorprendiendo a todos con su determinación. «Voy a bajar. Necesitamos saber qué es eso». Sin pensar en las consecuencias, tomó la cuerda que le ofrecieron y empezó a atarse. El instante era crítico. Estaba dispuesto a enfrentar lo desconocido. Se descolgó lentamente, sus manos encontrando agarres en las paredes húmedas. En cada descenso, la oscuridad lo envolvía más, y quedó sumido en un silencio que contrastaba con el barullo de la multitud arriba. Su mente giraba, preguntándose qué verdad lo esperaba al final de aquel sendero sombrío. Finalmente, tocó el suelo. Las piedras frías le recordaron la dureza de su entorno, pero un nuevo brillo le llamaba desde un rincón. Al girar, pudo ver que era un pequeño objeto dorado, medio enterrado entre las rocas. Su corazón dio un vuelco. La luz de la antorcha que había llevado iluminó una pieza que parecía tener algún tipo de inscripción. Manuel se agachó para recogerlo. El peso del objeto en su mano era palpable, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto es oro, pensó, asombrado. No solo por su valor material, sino también por lo que representaba, la esperanza de cambiar el rumbo de su comunidad. En ese momento, un grito resonó desde arriba. Las voces se alzaron en un clamor de sorpresa y expectativa, un sonido que reverberaba alrededor del pozo. Manuel sintió que la multitud lo observaba, esperaban ansiosamente un signo. Se recordó de su madre y como había hablado de fe y comunidad, este momento parecía ser un punto de inflexión. ¿Qué es, Manuel?, preguntó una voz temblorosa, ansiosa por respuestas. Miró hacia arriba, viendo las caras iluminadas por la luz de las antorchas. He encontrado algo, espero que sea el comienzo de nuestra renovación, gritó, levantando el objeto dorado en su mano. Pero antes de que pudiera explicar más, un fuerte crujido resonó a su alrededor. El suelo tembló, y las piedras comenzaron a moverse, como si defendieran sus secretos. Manuel sintió el pánico subir a su pecho. «Rápido, suban. Hay algo más aquí». La multitud, atenta al peligro, comenzó a sujetarse de las cuerdas, ayudando a los que estaban en los bordes a escalar hacia la seguridad. Pero Manuel sabía que había un riesgo mayor. Había algo más profundo que el oro.
Una emoción inexplicable lo envolvía, mientras subía, su mente no podía dejar de pensar. ¿Qué estaba oculto en la oscuridad de este pozo? ¿Era simplemente un tesoro material, o había un significado oculto mucho más grande, que podría cambiar no solo su destino, sino el de toda la comunidad? Al llegar a la cima con el oro en manos y la multitud mirándolo con asombro, la conexión entre ellos parecía más fuerte que nunca. Pero unos pasos resonaron detrás de él. Cuando miró hacia atrás, una figura apareció en la sombra del pozo. El misterioso mensajero, con su capa oscura, observaba todo. Sus ojos brillaban con una luz enigmática, como si supiera más de lo que todos podían imaginar. «Ah, Manuel», dijo la figura con una voz grave y profunda, «has despertado secretos que no deberían ser vistos. Estás a punto de descubrir que el verdadero oro es solo el comienzo». Las palabras flotaron en el aire lleno de tensión mientras Manuel se enfrentaba a la figura y al secreto oculto que el pozo tenía aún para revelar. ¿Qué transformación se avecinaba? ¿Era eso solo el inicio de un camino más oscuro y revelador? El silencio se adueñó del lugar, mientras todos los miradas convergían entre Manuel y el misterioso mensajero. Este último, con sus labios curvados en una mueca que parecía tan inquietante como intrigante, dio un paso hacia adelante, interrumpiendo los murmullos ansiosos de la multitud. ¿Alguna vez te has preguntado qué precio se puede pagar por lo que has encontrado?, preguntó, su voz resonando más como un eco de advertencia que como un desafío. Las cosas que se dicen en voz baja, en los rincones de la oscuridad, pueden ser más poderosas de lo que los humanos desean aceptar. Manuel sintió que el sudor le recorría la frente, mientras esa duda se gestaba en su interior. ¿Qué quieres decir?, respondió, sintiendo que el oro aún temblaba en su mano, entre esperanza y temor. La figura gesticuló hacia el pozo, como si el mismo pozo fuera un ser viviente, escondiendo secretos de generaciones pasadas. Ese oro ha estado esperando, Miguel. No solo es un tesoro. Es un símbolo. Es la oportunidad de cambiarlo todo, pero cuidado. También puede traer desolación, explicó el mensajero con cierta solemnidad en sus ojos. La multitud, que había estado observando con fe, ahora estaba llena de incertidumbre. Los murmullos tomaron un giro más grave. ¿Qué clase de maldición está detrás de ello?, susurró una voz entre ellos. Era Clara, la anciana del pueblo, su mirada estaba fijamente puesta en el oro que Manuel sostenía. Había oído historias de tesoros mitológicos que traen desgracia a aquellos que osan tocarlo. Manuel, aún atrapado en su asombro, levantó la pieza, su brillo capturando la luz de las antorchas, reflejando las miradas de esperanza y miedo. Esto puede ser nuestra salvación, dijo, tratando de infundir confianza, podemos usarlo para ayudar a nuestra gente. Para construir, para prosperar. Y si eso es cierto, replicó el misterioso mensajero, ¿cuánto está dispuesto a arriesgar, Manuel? No solo su vida, sino la de aquellos que ama. Estas palabras fueron como una daga afilada, atravesando la bruma de la esperanza. Siguiendo el hilo de su discurso, continuó. Las historias que se cuentan, que se transmiten de madre a hija, son más poderosas que el oro. ¿Estás preparado para conocer la verdad detrás de tu descubrimiento? El aire se volvió pesado, el miedo encadenó las palabras que querían salir. A pesar de sus intenciones puras, Manuel sintió como poco a poco la presión de ser el Salvador había comenzado a pesarle. Él no estaba seguro de estar listo para desear algo más que un cambio positivo. Pero, ¿y si la verdad no era lo que esperaba? No importa lo que digas. Este es nuestro futuro, podemos hacerlo bien, gritó, la necesidad de proteger a su comunidad en cada palabra, su cuerpo aún temblando de emoción. El mensajero sonrió, pero era un gesto enigmático y frío. Entonces ven, sigamos este camino juntos. No hay vuelta atrás. La verdad que encontrarás aquí puede ser más preciosa que el oro mismo, pero también más dolorosa. Con esas palabras, comenzó a retroceder hacia la negrura del pozo, gesticulando a Manuel para que lo siguiera. Manuel sintió la presión de la multitud, pero también el llamado de algo profundo,
una necesidad de liberar los secretos que aquel lugar ocultaba. Mientras descendía de nuevo, el eco resonante de su valor se mezclaba con un profundo presentimiento de inquietud. La distancia en el pozo parecía alargarse y la oscuridad cobrar vida a su alrededor. ¿Qué revelaciones aguardaban en la profundidad? ¿Conocería la verdad que lo liberaría o, por el contrario, lo atraparía en una espiral de desgracia? La multitud permanecía en la cima, una marea de rostros llenos de incertidumbre y expectativa. Gritos de esperanza aún resonaban, pero la sombra de la duda siempre estuvo en su corazón. La conexión con los suyos ahora estaba entrelazada con la promesa de la aventura y, tal vez, una carga mayor. Manuel solo podía preguntarse, ¿qué lo esperaba en el abismo de sus descubrimientos? La oscuridad lo envolvía, y lo que parecía ser el oro del futuro podría convertirse en el fango de su ruina. Las preguntas flotaban en el aire cargado de tensión mientras Manuel descendía. ¿Qué despertar le aguardaba al final de este camino?, se preguntó, con la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. La figura se detuvo, y una risa susurrante salió de sus labios. Prepárate, muchacho. ¿Estás listo para descubrir que el verdadero oro no siempre reluce? La oscuridad lo envolvió, y con cada paso que daba hacia el fondo del pozo, el aire se volvió más denso, casi tangible. El misterioso mensajero se adelantó, como si conociera bien el camino. El eco de sus pisadas retumbaba en las paredes de piedra, mientras Manuel luchaba contra la presión que se instalaba en su pecho. ¿Qué es este lugar?, preguntó, la voz casi estrangulada por la angustia. El otro lo miró por encima del hombro, sus ojos destellaban con una luz extraña. Este es donde todo comienza y termina. Aquí, los secretos de los ancestros cobran vida. Aquí es donde tus decisiones dibujarán el mapa de tu futuro, respondió, con una cadencia que sonaba a un canto ancestral. Las sombras danzaban con las llamas titilantes de las antorchas que estaban dispuestas a lo largo del camino. Las paredes de piedra estaban marcadas con símbolos, tallados en el tiempo, que parecían susurrar historias olvidadas. Manuel sintió escalofríos al ver algunas figuras familiares en los grabados, guerreros, mujeres con grandes canastas, ancianos con expresiones serenas. ¿Acaso eran sus antepasados? ¿Todos ellos? Son parte de esto, murmuró, señalando los grabados. Sí, dijo el mensajero con un ligero asentimiento. Cada uno de ellos pagó un precio por el conocimiento que poseían. Ahora depende de ti, Manuel. ¿Qué harás con lo que encuentres aquí? Al llegar al fondo, se encontraron en una caverna amplia. La mezcla de la luz y la sombra creó un ambiente casi mágico, pequeños cristales parpadeaban en las paredes, como estrellas encapsuladas en la piedra. En el centro de la caverna, un altar simple estaba cubierto con una tela desgastada y polvorienta. Esto es el corazón del pozo, dijo el mensajero, su voz reverberando en el aire. Lo que ves aquí no es solo oro. Es un regalo y una prueba. Tendrás que decidir si merece la pena arriesgarlo todo. Manuel dio un paso más, sintiendo la energía vibrante que emanaba del altar. Retiró la tela con cuidado, revelando varios objetos antiguos y reliquias que brillaban con una luz propia. Detrás de ellos, un lingote de oro pesado relucía, y el que Manuel había encontrado en la superficie parecía minúsculo en comparación. Esto es solo la superficie. El verdadero tesoro yace en saber cómo utilizarlo, explicó el mensajero, con un tono grave. Cada uno de estos objetos tiene una historia y un poder. Usados correctamente, pueden liberar a tu pueblo de la opresión. Mal utilizados, pueden causar pérdida y dolor. Las palabras del hombre resonaban en su mente como una campana. ¿Podría ser que su simple descubrimiento se volviera un arma? El peso de la decisión más significativa de su vida se hundió sobre sus hombros. Pero, ¿cómo sé si estoy eligiendo lo correcto?, preguntó Manuel, la vulnerabilidad asomándose en su voz. Eso siempre será un riesgo, contestó el mensajero, con compasión en su mirada. El oro puede dar prosperidad, pero también desatar codicias.
has de mirar más allá de lo tangible y descubrir la verdad en tu corazón. Manuel sintió como si el espacio se comprimiera a su alrededor. No solo se trataba del oro, era sobre lo que significaba, sobre la esperanza de su comunidad. Inmediatamente recordó a su madre, sus historias de sacrificio y lucha. Si esto es un regalo, entonces debemos encontrar la manera de protegerlo, dijo decidido. No puedo hacerlo solo, necesito la ayuda de mi gente. El mensajero sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa parecía más genuina. Has tomado la primera decisión sabia, Manuel. El verdadero oro no son solo los objetos que ves, sino las conexiones que forjas. Ve y reúne a tu gente. Ellos también deben decidir. Esto tiene que ser un viaje colectivo. Y así, en ese instante, Manuel sintió una chispa de claridad en medio de la confusión. Sería posible transformar todo lo que había hallado en algo que uniera a su pueblo. Mientras se preparaban para salir, el aire se volvió más pesado aún, y de repente un retumbante eco resonó desde el fondo del pozo. Una luz brillante emergió de la oscuridad, llenando la caverna con una claridad casi sobrenatural. Esto no ha terminado, advirtió el mensajero, mirando hacia el resplandor. Prepárate para enfrentar lo que está por venir. Más secretos están a punto de revelarse, y quizás no todo sea lo que parece. Las palabras resonaron en el corazón de Manuel mientras el mundo parecía girar a su alrededor, cargado de incertidumbre y promesas. ¿Qué oscuridades y luces encontraría su camino al salir? Era el momento de redescubrir no solo su destino, sino también el de su comunidad. Mientras daban la vuelta hacia la salida, Manuel sintió que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Aquello que no hay en el oro, se encontrará en la unión, musitó para sí mismo, con el eco de su valentía y el peso de su elección sobre cada paso que daban. Pero, entonces, la risa resonó de nuevo en el aire. Esa risa que prometía más sorpresas. ¿Estás listo para lo que aún falta?, preguntó el mensajero, dejando en el aire una inquietante pregunta. La respuesta de Manuel estaba a punto de dibujar un nuevo sendero. Manuel respiró hondo, sintiendo la tensión en el aire mientras caminaba de regreso a la superficie. Su mente giraba con todo lo que había descubierto, no era solo oro, sino un legado que iba más allá de lo material. La luz del conocimiento brillaba intensamente en su interior, y con cada paso que daba, se llenaba de una mezcla de ansiedad y determinación. Cuando finalmente emergió del pozo, la multitud lo recibió con miradas curiosas. Todos esperaban saber qué había encontrado, y sus corazones latían al unísono. La luz del sol comenzaba a caer, creando sombras que parecían bailar a su alrededor. A su lado, Teresa le tomó la mano, transmitiéndole su fuerza a medida que se enfrentaba a la expectativa de su comunidad. Manuel, gritó un hombre entre la multitud, ¿qué hay ahí abajo? ¿Es el oro? Sí, he encontrado oro, dijo Manuel, levantando la pieza dorada que había traído con él. Pero eso no es todo. Hay secretos, relatos que cuentan las experiencias de nuestros ancestros. Este oro puede ser un símbolo de lo que podemos lograr, pero solo si lo utilizamos como comunidad. Los murmullos se intensificaron. Algunos en la multitud parecían inseguros, incluso temerosos. ¿Y si esto no es más que una trampa, como dijo el mensajero?, preguntó César, con una ceja levantada y mirada desafiante. Es un símbolo de nuestra unión, respondió Manuel con firmeza. No podemos permitir que la avaricia y la desconfianza nos separen. Este es un momento para redefinir quiénes somos. Mientras hablaba, recordó las historias de su abuelo, la dolorosa historia de su pueblo, y se sintió lleno de propósito. Debemos organizar una asamblea, continuó. Permítanme mostrarles lo que he encontrado y juntos decidamos cómo utilizarlo. Porque este oro no es solo mío, es de todos nosotros, y nuestra acción colectiva define nuestro futuro. El rostro de la multitud comenzó a cambiar, de la desconfianza a la curiosidad, luego a la esperanza. Todos parecían empezar a ver la posibilidad de un nuevo camino. Teresa miró a Manuel con orgullo.
Podríamos usarlo para construir una escuela, para crear un sistema de riego en nuestras tierras, pensó en voz alta. Fue como si el viento hubiera soplado una nueva energía entre los presentes, todos compartiendo ideas sobre cómo transformar sus vidas. Manuel, con la luz de la tarde brillando sobre ellos, sintió que había encendido una chispa que no podría ser apagada. Se celebra la asamblea mañana al amanecer. Aquí en la plaza, cada voz contará, declaró con convicción. Una ola de asentimientos ruceó entre la multitud, espíritu renovado llenando el ambiente. Sin embargo, la sombra de César persistía, como un eco que se negaba a desvanecerse. Manuel sabía que los conflictos no se resolverían tan fácilmente. Al caer la noche, se sentó junto a su esposa mientras el sol se ocultaba. La verdadera unión no será solo sobre el oro. Será sobre enfrentar los miedos que aún nos dividen, le dijo con una preocupación palpable. Teresa asintió, la historia de este pueblo está viva, Manuel. Necesitamos aprender a reconstruir la confianza, a sanar nuestras heridas. Pero no todos estarán de acuerdo contigo. Lo sé, respondió Manuel, pero tengo que intentar. No podemos dejar que el temor nos paralice. La realidad de su pueblo pesaba sobre sus hombros, pero también había una luz, una transformación que comenzaba a florecer. A la mañana siguiente, la plaza estaba llena de vida. Los rostros que antes mostraban incertidumbre ahora reflejaban esperanza. Manuel se sintió abrumado, pero el amor y la lealtad de su comunidad lo alentaron a seguir adelante. Con la voz temblorosa, comenzó a relatar lo que había encontrado en el pozo, y mientras lo hacía, cada palabra era como un ladrillo, construyendo un puente entre los corazones de los presentes. Él compartió la advertencia del mensajero y lo que significaba el oro, no solo como riqueza material, sino como un símbolo de lo que podían lograr juntos. César lo interrumpió, pero, ¿podemos realmente confiar en todos? Hay quienes se beneficiarían injustamente de esto. Eso es cierto, respondió Manuel serenamente. Lo que impide que nuestras manos se unan es precisamente esa desconfianza. Esta asamblea es nuestra oportunidad para establecer reglas claras y justas. Necesitamos un compromiso comunitario, y fue entonces cuando, de repente, el alma del pueblo cobró vida. Todos empezaron a compartir no solo sus sueños, sino también sus miedos. El ritual de la honestidad se hizo palpable, nadie quedó fuera, cada voz era valiosa. La asamblea continuó durante horas, cada residente expresó sus deseos y preocupaciones. La noche cayó lentamente, y en la oscuridad, los corazones se alinearon en torno a una propuesta conjunta: trabajar juntos en la construcción de un futuro compartido, utilizando lo que habían encontrado para hacer de su pueblo un lugar más fuerte y unido. Imperceptiblemente, Manuel sintió que se había liberado de un peso, como si un gran ciclo finalmente se cerrara. Finalmente, entre abrazos y lágrimas de felicidad, Manuel y Teresa supieron que su comunidad había dado un gran paso hacia adelante. La lucha no había terminado, pero juntos se enfrentarían a los retos que surgieran, con el poder del oro real, la unión y el amor por su gente. El oro no es solo lo que brilla, murmuró Manuel al final de la noche. Es todo nuestro esfuerzo recogido en una vida digna. Esto es solo el comienzo. La voz de su abuelo resonó en su mente, impulsándolo hacia un futuro prometedor. Al finalizar la jornada, una sensación de cierre envolvió a todos. Manuel sonrió a sus amigos y vecinos, sabiendo que su pueblo había cambiado para siempre. Ya no eran solo un grupo que luchaba por sobrellevar la vida, ahora eran una comunidad unida, dispuesta a enfrentar todo con valentía. Las luces de las antorchas parpadeaban, mientras las risas y la música llenaban la plaza. Manuel entendió que el verdadero oro que habían encontrado era el poder de su propia comunidad. Y así, con el corazón lleno y los sueños compartidos, se sentaron alrededor del fuego, celebrando no solo un descubrimiento, sino una nueva vida. No te vayas sin hacer algo increíble. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las historias exclusivas que vienen. Esto es solo el comienzo. Dale un like ahora para apoyar el canal y alimentarlo. En serio, marca la diferencia cada día. Comenta abajo tus reacciones y siente lo que siente esta comunidad en transformación. Te leemos.
Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan presenciar esta increíble transformación. No esperes ni un segundo más para hacer esto. Solo los verdaderos fans entienden el poder de apoyar a esta comunidad.